Bienvenidos a la conferencia acerca de estructura de las organizaciones globales. En esta oportunidad la conferencia es organizada por la consultora GEMA HRM y en esta oportunidad quien les habla Max Fuentes. Bien, vamos a entrar en contexto recordando qué es la estructura organizacional. Para ello vamos a ver una serie de conceptos. La estructura organizacional es la forma en la cómo se distribuyen las tareas de una organización para el logro de los objetivos propuestos. La estructura global se basa en un diseño organizacional diferente para que las organizaciones desarrollen sus actividades eficazmente, lo que permitirá el logro de sus objetivos y la ventaja competitiva. Esto lo hemos estado viéndolo desde semanas pasadas, acerca de cómo es que se maneja la estructura organizacional y el diseño estructural en una organización. Sin embargo, nosotros vamos a considerar o recordar algunos aspectos de esa estructura organizacional a partir desde esa perspectiva de las organizaciones globales, que son las cuales se encuentran en diferentes países y abarca una complejidad mayor al tener un mayor número de operaciones, ¿correcto? Entonces, recordemos los aspectos que nosotros debemos de considerar al diseñar nuestra estructura organizacional. Primero, toda operación que nosotros deseáramos realizar debe partir de un planeamiento estratégico, o en todo caso realizarlo ya en el camino, si es que ya está elaborado la organización. Este planeamiento estratégico tiene que tener una misión, visión, valores y a su vez objetivos. Estos son los objetivos organizacionales, los objetivos estratégicos a los cuales yo deseo llegar como organización. Asimismo, también debemos de considerar liderazgo efectivo, las divisiones del trabajo, cómo es que voy a conformar o voy a agrupar las funciones de trabajo, la especialización, a qué nivel de especialización yo requiero mis determinados cargos, departamentalización, formalización, cadena de mando y centralización junto con la descentralización. Si yo quiero que las decisiones sean tomadas desde la línea base, o necesariamente para tomar una decisión yo tengo que ir y aumentar el nivel diciéndole a un supervisor, a un jefe o a un gerente de zonal o regional, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Los primeros los establecer por qué y para qué crearon esa empresa. ¿Por qué? El para qué. ¿Para, para qué me va a servir todo esto? Para poder establecer las funciones. ¿Cómo es que yo deseo lograr? Si de repente voy a hacer outsourcing o de repente voy a contratar personal dentro de mi planilla. Entonces, esos son los puntos que yo debo de considerar. Identificar los cargos los cuales voy a necesitar para cumplir este objetivo organizacional. No voy a necesitar necesariamente todos los cargos que se establecen en una organización de diferentes rubros. No voy a necesitar de repente el área de contabilidad precisamente de mi planilla directa, de repente la puedo tercerizar el área de contabilidad, etcétera, en función del objetivo que yo deseo como empresa. Identificar los cargos, identificar los procesos que se desarrollan. Asimismo, aquí podemos ver un tipo de estructura que es la funcional. ¿Y a qué me refiero con la funcional? La funcional abarca la agrupación de funciones, valga la redundancia, de una organización, pero en función de las funciones que realizan. Bueno, estoy repitiendo mucho función, pero es para ejemplificar este tipo de organización, como se ve en el área, por ejemplo, finanzas, personal o de recursos humanos, producción y marketing. Y por ejemplo, vemos producción. En producción vemos tornería, fresado y soldadura, ¿correcto? Pero este proceso productivo abarca estos tres. Sin embargo, en este proceso productivo abarca estas tres actividades, pero las tres corresponden a la función de producir bienes y servicios, los cuales van a ser vendidos por la organización. Entonces, todo esto se agrupa dentro del área de producción. Sucedería si dentro del área de personal o digamos lo de recursos humanos o gestión del talento humano, tengo precisamente las funciones de selección, reclutamiento y selección, capacitación, etcétera. Entonces, todas estas funciones están dentro del Departamento de Recursos Humanos porque cumplen con la función de gestionar el recurso humano dentro de las organizaciones, por lo cual se agruparía dentro de un solo departamento, que sería el de recursos humanos, o en este caso el de personal. ¿Correcto? Y así vamos a ir agrupando las funciones y estableciendo los departamentos. También existe la estructura divisional, la cual se enfoca en, por ejemplo, división de materiales de construcción, división de artículos de hogar y división de pisos y cerámicos. ¿Qué es lo que podemos nosotros intuir de esto? Principalmente esto se debe o se da en organizaciones que manejan diferentes líneas de producto.
No solamente, por ejemplo, una empresa se puede dedicar a ofrecer solamente abarrotes, pero también ofrece una línea de limpieza o productos de limpieza. Entonces, digamos que divide la estructura organizacional en función del producto que van a realizar cada línea organizacional. Una puede dedicarse a la producción de los abarrotes nada más y otra puede dedicarse a la producción específicamente de los productos de limpieza, para poder tener orden en función de los productos. Asimismo, debemos de recordar las zonas geográficas o departamentalización geográficas, ¿correcto? Esto se da en situaciones, en empresas que de repente abarcan muchas zonas geográficas dentro de un determinado territorio, ¿correcto? Por ejemplo, en una empresa de franquicias donde estuve trabajando anteriormente, tenían la organización o la estructura de dividirlo, ¿correcto? Por ejemplo, nosotros como consultora GMHRM nos desarrollamos en Perú específicamente en la ciudad de Lima. Entonces, en Lima tenemos el cono norte, el cono sur, el cono oeste. Si no me equivoco, es este o oeste. Entonces, se dividen estas zonas entre norte, sur y centro. Y en función de estas zonas se establecen o se nombran gerentes o gerentes regionales o supervisores zonales, los cuales van a estar a cargo de todas las operaciones que se desarrollan dentro de su área geográfica y van a tener que reportar a un administrador general. Bien, el día de hoy hemos hablado cómo las organizaciones globales, las cuales son las que se encuentran en diferentes países, pueden estructurar hacer su organigrama, su estructura organizacional en función de determinados aspectos, como veíamos la departamentalización, centralización, pero todos estos aspectos los va a tener que considerar, pero individualizándolo a su función, al objetivo que desea lograr. ¿Cuál es el para qué y el por qué creó esta empresa? ¿Y cuáles son los puestos que voy a requerir para esta determinada función? ¿Correcto? ¿Y cuáles son los procesos que voy a realizar? Entonces, en función de eso, me va a servir para organizar, para diseñar las estructuras organizacionales. Bien, dejamos la referencia a la bibliográfica, que es la teoría y estructura organizacional de la autora Julie Polanco y sus colaboradores. Dejamos nuestros datos de contacto como consultora de GMHRM. También nos pueden ver a través de nuestra página de Facebook y canal de YouTube. Muchas gracias por llegar hasta la parte final del video.